les gustaría que tuviéramos esta palabra grabada. Entonces, pues por primera vez vamos a estar grabando la, la, ahora sí que lo que estudiemos el día de hoy. Entonces, bueno, pues para darle inicio, pues vamos a empezar con donde nos quedamos el día de hoy, que es Lucas capítulo 3. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya deberíamos poderlo ver. Entonces, nos quedamos en Lucas capítulo 3. Hablamos ya un montón de lo que implicaba el texto que leíamos acerca de Juan el Bautista. Habíamos hablado mucho acerca de cómo, también de cuántas implicaciones tiene que Juan el Bautista haya estado bautizando a las personas. Hablamos también de qué significa el bautismo como purificación, como un acto también de obediencia a Jesús, y también hablamos de cuando Jesús se bautiza. Explicamos que Jesús nunca se bautizó pues porque tuviera muchos pecados o porque tuviera que purificarse de alguna manera. Aquí vamos a centrarnos el día de hoy en algo un poquito, la verdad es que es un poquito más sencillo, pero al mismo tiempo es un problema como de revuelo que a veces nos da cuando estudiamos las tentaciones de Jesús. Eh, este es un tema, la verdad, bastante, no es difícil en sí, porque no tiene mucho misterio detrás, pero lo que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar a entender mucho de la naturaleza de Jesús. ¿Ok? Entonces, pues vamos a irlo leyendo juntos, y esto nos va a servir para que juntos estemos aprovechando, pues que vamos a estar ya leyendo Lucas capítulo 4. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos a hablar de Lucas capítulo 4 y dice, como nos vemos aquí en el texto, en la parte de arriba dice, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La primera cosa que nos presenta el texto es, la verdad es que no tiene ningún problema el texto, pero si nos damos cuenta, nos está diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí hay muchísimas formas de verlo, pero la más sencilla, honestamente, es darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo dentro de Jesús es Dios. Ahora, toda la Divina Trinidad, como lo hemos estudiado desde el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan, todo lo que hemos llevado del Evangelio de Lucas, tiene ya como un patrón. Siempre la Divina Trinidad se va a comportar igual o va a trabajar junta. Les explicaba mucho que hay muchas personas que dividen a la Divina Trinidad, pero aquí vamos a ver que incluso nuestro pensamiento, ya de lo que hemos aprendido, nos va a ayudar a darnos cuenta que la Divina Trinidad nunca se puede dividir en actuar, en acción. Entonces, siempre van a trabajar, la Divina Trinidad va a trabajar junta. Entonces, ¿por qué les estoy dando esta preintroducción? Porque cuando vemos el texto, lo primero que nos viene a la mente pudiese ser, es algo así como que Jesús no podía hacer nada hasta que el Espíritu Santo vino como paloma sobre de él, ¿no? Entonces eso nos mete en un problema grave de herejía, porque nos enseña, como nos decía Andy, que la herejía es cuando nosotros practicamos y enseñamos algo o alguna doctrina que no va conforme eh, a la universalidad, o dicho de otras palabras, a lo que los padres apostólicos y lo que la iglesia enseñó. ¿Ok? Entonces, solamente para que se sepa, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero no es como que mágicamente el Espíritu le haya dado a Jesús una mayor potestad, o como que lo haya llevado sin su consentimiento. O sea, todas estas formas de pensar tienen que ver con, pues con que no entendemos muy claro a veces, pues qué significa la Divina Trinidad. Entonces,
viendo esto a cuenta, nos va a dejar algo muy claro. Jesús jamás se separa del Espíritu Santo ni del Padre, ¿ok? Nunca. Pero veamos qué va a ocurrir después. Allí, en el desierto, estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Lo más importante de esto es que Jesús, a pesar de que tenía la comunicación, la comunión con la Divina Trinidad, por ser parte de la Divina Trinidad y por estar con el Espíritu Santo y porque tenía al Padre junto con él, hay una situación en Jesús que nunca debemos sacar de lado de la ecuación. Jesús tuvo un cuerpo humano. Entonces, cuando Jesús tiene un cuerpo humano, Jesús tiene la capacidad de pecar en cuanto a su carne, ¿ok? En cuanto a su carne, podía pecar en términos humanos, ¿ok? Esto es muy importante, amigos, porque a veces cuando analizamos a Jesús, no pensamos en él como una persona, como cuando hace unas sesiones platicábamos que Jesús también tuvo una niñez y no pensábamos, ¿no?, que Jesús pudo haber hecho disgustar a sus padres, ¿no? Como en los textos que leímos anteriormente. Pero esto es algo muy importante. Realmente Jesús tuvo un cuerpo humano capaz de sentir hambre, capaz de sentir dolor, capaz de sentir miedo, capaz de sentir todo lo que sentimos tú y yo. Y una de esas cosas es hambre. Y entonces dice, no comió durante esos días pasados los cuales tuvo hambre en el verso 1, pero dice que fue tentado por el diablo. Vamos a entender qué significa que Jesús fue tentado por el diablo. Cuando nosotros vemos a Jesús dentro de la Biblia, no vamos a pensar en Jesús como alguien, como un superhéroe, vamos a verlo sino siempre como un humano, pero conectado con la divinidad, ¿ok? Ahora, ¿Dios puede ser tentado por el diablo? Esta es una pregunta que nos pudiésemos hacer. ¿O en qué forma fue tentado? ¿Ok? La respuesta más simple es fue tentado como nosotros, fue tentado igual que nosotros. Tuvo hambre igual que nosotros, pudo sentir ganas pues de renunciar al ministerio, es decir, al servicio que tenía, pudo sentir ganas de fallar igual que tú y que yo. Y eso es parte de lo que nos conecta a nosotros con la figura de Jesús. ¿Ok? Vean la forma en la que tienta el diablo a Jesús. Y bueno, y hablando de eso también, el diablo es un ser espiritual. Esto también es algo muy importante. El diablo no toma una forma, ¿ok? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, no podemos pensar que se le apareció así un diablito, ¿no? Rojo, con un trinchete y con una cola picuda. No, el diablo no tiene un cuerpo, el diablo no se presenta a las personas en forma corpórea. Y entonces podemos preguntarnos, oye, si no tiene un cuerpo, ¿cómo es que Jesús lo escucha? ¿Cómo es que Jesús lo ve? Bueno, esto es algo muy interesante. La primera de las respuestas es que Jesús es Dios. No nos olvidemos de eso, ¿ok? Jesús ve a Satanás y ve a cualquier demonio y ve a cualquier ser espiritual porque Él es Dios, ¿ok? Ahora, en el trámite espiritual estamos encontrándonos con que el diablo puede hablar con Jesús. Sí, claro, sí puede. Y eso no le hace daño, ¿no? En términos de que pueden tener un diálogo, ¿sabes? La Biblia no es la primera vez que habla de que Dios y el diablo tienen cierta comunicación. Ahora, esto por ningún motivo quiere decir que el diablo y Dios se ponen de acuerdo, ¿ok? Esto no es así. Más bien, el diablo siempre va a encontrar una forma de intentar romper los planes de Dios. Y aquí es donde juegan muchos valores importantes, que es lo que les decía que vamos a ver ahorita. El diablo le dice a Jesús en forma de tentación,
si tú eres el Hijo de Dios, es decir, poniendo en duda su poder, le dice, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y acostumbramos en muchas iglesias, cuando vemos esto, decir, ya ves, Jesús citó la Biblia y por eso es que el diablo se detuvo. Bueno, no, de ninguna manera es por eso. El diablo no se detiene porque escucha la Biblia, porque el diablo realmente conoce la Biblia. ¿Ok? De hecho, algo muy importante que nos está enseñando Jesús es que Jesús no deja de sentir la tentación en el momento que contesta. Fíjense lo que después dice. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿se detuvo la tentación de Satanás porque Jesús citó la Biblia? No. La Biblia no es un amuleto de la suerte. La Biblia no es como hemos visto en las películas de los vampiros, como un crucifijo, ¿no? Voy a sacar mi Biblia a ver si el diablo se va, ¿no? Algunas abuelitas solían antes tener a su Biblia abierta, ¿no? Solían tener su Biblia abierta en un texto especial, ¿no? Que les gustaba. O hasta a veces las abuelitas que ni leían la Biblia o los abuelitos decían, no, pues abre la Biblia, ¿no? Porque pues para que haya aquí una vibra medio fuerte de que Dios está con nosotros, ¿no? Todos esos pensamientos nos hacen pensar a veces que la Biblia es como un talismán, es como una de estas, ¿cómo se les llama? Una de estas pulseritas que ahorita están de moda para que no te hagan ojo, ¿no? La Biblia debe de ser algo parecido a eso, ¿no? Pero la respuesta es no. La Biblia tiene poder, sí, pero el poder que ejerce la Biblia es la fe que tú tienes en ella. ¿Ok? Esto es algo maravilloso porque si yo leo en la Biblia, que dice la Biblia que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero yo no lo creo, entonces automáticamente estoy desechando esa promesa para mí. Estoy desechando esa promesa para mí. Estoy diciendo, creo que a Dios no le importo tanto, ¿no? O cuando yo digo, eh, todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien, ¿ok? Entonces, si yo digo ese texto o lo leo en la Biblia, en el libro de los Romanos o en la carta a los Romanos, yo puedo decir, pues o sea, todo lo que me está pasando obra para bien, pero yo no lo creo. Entonces, realmente la Biblia no tiene poder para mí. Realmente la Biblia, lo que yo estoy leyendo, ¿tiene poder en sí misma? Sí, porque Dios la dio, porque es la palabra de Dios, pero no permito que esa palabra entre a mi corazón y me transforme. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? No nos está enseñando a citar la Biblia como si fuéramos unos pericos, porque eso es lo que muchas veces se nos enseña. Tú aprendes de la Biblia y no pasa nada, ¿no? Cuando venga la tentación, solo dile al diablo, vete Satanás, porque así como dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre. No, porque al diablo no le interesa que yo me sepa la Biblia de memoria. Al diablo no le importa cuántos años llevo yendo a la iglesia, no le importa cuántas veces me he bautizado, por cuántas iglesias, no le importa qué religión practico, no le importa nada de eso. El diablo lo que quiere, en este caso, en el caso del texto que estamos viendo, es destruir el ministerio de Jesús. ¿Qué pasa? Si Jesús no hubiese creído en la palabra de Dios, si Jesús no cree en la palabra del Padre, en su condición humana, ¿qué hubiera pasado? Le dice el diablo, ¿tú eres Dios? Bueno, ¿y tienes hambre? Entonces no eres Dios. ¿Cómo está eso de que tienes hambre si eres Dios? ¿Cómo está eso de que no puedes decirle a esta piedra que se convierta en pan? ¿Cómo está eso que hoy tienes a tu hijo enfermo? ¿Cómo está eso de que no se ha curado? ¿Cómo está? Entonces Dios está contigo. ¿Sí te das cuenta? ¿Reconoces ese patrón de mentira en tu vida? ¿Reconoces cuando el diablo siembra una idea en la mente de las personas a través de lo que nosotros podemos llegar a sentir y dice, entonces Dios no está contigo? Porque entonces tú tienes hambre, porque entonces no te han llamado,
porque entonces tu bebé está bajo de peso, porque entonces tu bebé no se ha sanado, porque no ha caminado, porque no se ha sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes entonces sentir esta misma tentación que tuvo Jesús. Jesús le dijeron, si tú eres Dios, ¿por qué tienes hambre? ¿Por qué no simple y sencillamente, si es cierto que eres hijo de Dios? ¿Por qué no simple y sencillamente todas las cosas se arreglan? Pero Dios no actúa de esta manera, amigos. Y dice después, el diablo no se detuvo cuando Jesús citó la Biblia. Dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Otra vez Jesús citando la Biblia, otra vez Jesús citando un pasaje que él conocía perfectamente porque él es la inspiración de la palabra de Dios. Eso nunca lo olvides. Jesús es la inspiración de la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo no va a conocer la Biblia Jesús si la palabra de Dios está inspirada en él? Él mismo dice, ¿a ustedes les parece que en la palabra de Dios se encuentra la vida eterna? Pues búsquenle bien porque ella es la que da testimonio de mí. ¿Ok? Esto no lo dice en este evangelio, lo dice en otro evangelio, pero es para que ustedes y yo podamos entender. ¿Jesús conoce la Biblia? Sí. Yo conozco la Biblia, algunas cosas. ¿Ustedes conocen algo de la Biblia porque lo hemos estado estudiando últimamente? Sí. Pero ¿qué es lo que realmente importa? Veamos la tentación del diablo. El diablo le dice a Jesús, le dice, yo te daré la autoridad sobre los reinos y sobre todo el esplendor, porque a mí me ha sido entregada y yo puedo dársela a quien yo quiera. ¿Qué podría estar pasando aquí, amigos? ¿Jesús podría creerle al diablo? Sí podría. Lo habíamos dicho al inicio. Jesús tenía un cuerpo humano que sí podía sentir miedo, que sí podía sentir temor, que sí podía sentir dolor. Estaba teniendo hambre, estaba en el desierto porque tenía que pasar por este momento de meditación con su Padre y con el Espíritu Santo. Y entendamos esto. Tú con hambre, 40 días, sin comer, tal vez solamente ya delirando, no sé qué se sentirá no comer durante 40 días, con un calor espantoso, y llega alguien y te dice, yo tengo la forma de sacar adelante tu problema. Reitero, la Biblia no es una receta. Muchas personas la ven como una receta y la ven como un talismán y la ven como un amuleto de la suerte. La Biblia no nos está diciendo que cada vez que venga la tentación debemos sacar los mejores pasajes que nos sepamos y decírselos al diablo para que se vaya. Porque ya vemos que ese no es el objetivo de Jesús. Jesús no trata de hacer que el diablo se vaya. Lo que Él trata es de demostrarnos que Él tiene fe en lo que dice la palabra de Dios. De nada sirve que nos sepamos absolutamente cada pasaje de la Biblia si no le creemos absolutamente nada. ¿Ok? Y si la citáramos completa y estuviéramos pasando por una prueba, imagínate que nos dijeran el día de mañana, tu hijo está a punto de morir, como muchos de nosotros lo pudimos experimentar, y entonces viene a nosotros esa duda y podemos decir, es que ya no creo en Dios. Es que entonces Dios no existe. Es que entonces Dios me mintió. Es que entonces Dios me engañó. Es que entonces Dios jamás estuvo conmigo. Pero su palabra dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo que yo hago, todo en lo que yo estoy, todo aquel que busca, todo aquel que me busca, me encuentra. Entonces, ¿a quién le creeríamos? ¿A la circunstancia difícil
o a Jesús. Nuestra debilidad muchas veces va a hacer que le creamos a la circunstancia. Si nos dicen los doctores, el bebé no puede ser que no despierte, el bebé puede ser que tenga falta de oxígeno y que entonces ya no funcione su cerebro y entonces puede ser que entre en coma y que lo tengamos que entubar y entonces para nosotros esas circunstancias se vuelven las más importantes, ya no le creemos a Dios. Se nos olvidó Dios en este instante. Ya Dios realmente no es quien nos está dictando la verdad. Nos la está dictando la persona que está enfrente de nosotros. La persona que está enfrente de nosotros nos va a decir, es que tu hijo nunca va a salir adelante, tú nunca vas a poder lograrlo, vas a ser desdichado toda tu vida. Y entonces, ¿a quién le vas a creer? Quisiera decirte que le creemos completamente a Jesús o a Dios en su palabra. Pero desafortunadamente muchas veces no lo hacemos. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que este es el camino correcto. Creerle al Padre. Jesús le dijo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús está diciéndole, yo no te creo, diablo. Yo no te creo. Yo le creo a Dios. Yo le creo al Padre. Sí tengo hambre, sí tengo miedo, sí tengo dolor, sí estoy pasando por el calor, sí estoy pasando la ausencia de comida, pero yo no te puedo creer a ti. Le tengo que creer a mi Padre. Ahora, ¿por qué también es muy importante este pedazo de pasaje tan increíble que tenemos enfrente? No solamente porque Jesús contesta, sino porque el diablo también dijo una mentira. Dice, a mí me ha sido entregada y puedo yo dársela a quien yo quiera. Fíjense, ¿el diablo le podía dar alguna autoridad a Jesús? Realmente no. Realmente no. Realmente el diablo sí tiene poder porque es un ser espiritual, el más poderoso de los seres espirituales. Pues sí, claro, sí lo tiene, eso es obvio. El diablo existe, sí, sí existe. Nunca les voy a decir que el diablo no existe, claro que no, eso va en contra de la palabra de Dios, pero lo que sí es verdad es que no tiene más poder que Dios. Pero ve la circunstancia, el diablo se presenta a Jesús como alguien que le puede ayudar porque Jesús está pasando por una circunstancia de hambre y dolor. Esto me recuerda mucho a aquellas veces que hemos visto últimamente en las noticias, cuando, por ejemplo, dicen las noticias que detuvieron a 10 narcotraficantes, ¿no? Y los 10 narcotraficantes, cuando entran a sus casas, ¿qué encontraron? Encuentran que hacían brujería, encuentran que hacían santería, encuentran que se comunicaban con muertos, encuentran que tienen ahí su altar al diablo, ¿no? Encuentran ahí que tienen su altar a la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te preguntas, ¿funcionó o no funcionó? La respuesta es, obviamente no. Sí, este tipo de personas que creen en estas imágenes, ídolos malvados, por cierto, muchos de ellos con sacrificios humanos, hasta sacrificios de niños, ellos les entregan este cierto tipo de sacrificios para obtener algún tipo como de beneficio, pero ¿qué crees? Ni siquiera este tipo de sacrificios o este tipo de cosas que hacen este tipo de personas que se dedican al mal pueden hacer que las circunstancias que ya están destinadas para ellos cambien. Entonces, por eso te explicaba, pudiese pasar por nuestras mentes, pues puede ser que sí, llega un brujo y me dice, mira, no te preocupes, ahorita yo te voy a sanar a tu niño. Mira, tráemelo y cómprame tal cosa, mata una gallina, haces esto, haces lo otro, y pones esto bajo tu cama y haces lo otro, y tú ni siquiera sabes qué estás haciendo. Tú ni siquiera entiendes por qué lo estás haciendo, tú ni siquiera, es más, ni siquiera entiendes lo que estás haciendo en tu casa, no entiendes qué implica lo que estás haciendo, no entiendes que realmente a cambio de qué te van a dar el favor que te van a dar,
Y esto es algo muy importante, amigos, porque esos favores y ese tipo de cosas sí existen, ¿ok? Personas que son sanadas sí existen, personas que son curadas de alguna enfermedad mortal sí existen, milagros que parece que son obra de Dios sí existen, pero entiende bien que hay un costo muy alto a pagar por eso que todas esas entes espirituales le dan a las personas. Entonces, vuelvo al punto. El diablo es mentiroso, sí, va a intentar siempre darte una solución fácil, siempre va a intentar hacer que parezca que viene de Dios, hacer que parezca que es algo bueno. Un ejemplo claro, y siempre lo utilizo este ejemplo porque es muy sencillo, tengo peleando con Mirel 4 años, ¿no? Llevo 5 meses ya peleando con ella muy fuerte, ya llevamos peleando mucho tiempo. Y sabes qué, yo ya estoy harto de ella está harta de mí. Y sabes qué, yo creo que nos vamos a divorciar mejor. Y de repente llega una persona a mi vida con la que no peleo, con la que todo sale bien, con la que aparentemente somos muy felices. Y entonces yo digo, oh, es Dios dándome una nueva esposa. Oh, wow, es Dios dándome una mujer buena. Oh, wow, es Dios ayudándome para que ya no batalle con Mirel. ¿No? ¿Dios actúa así? No. ¿Parece que es Dios? Parece un poco. Pero déjame decirte algo. Dios siempre va a actuar según sus propias reglas. Dios siempre va a actuar según su propia ley. Entonces, si el diablo se acercó a Jesús y le dice, yo te voy a dar todo el dominio sobre la tierra, yo te voy a dar los poderes, yo te voy a dar autoridad, yo te voy a poner en la cumbre más alta, yo te voy a elevar, yo te voy a dar poder, yo te voy a dar dinero, tú nada más tienes que hacer esto, eso ya no suena a que es de Dios. Eso ya suena a que viene del diablo. Y entonces, ahora sí, Jesús voltea y dice, solo voy a adorar al Señor tu Dios. Solo debes adorar al Señor tu Dios. Solo debes servirle a Él. Si tengo hambre, si tengo dolor, si tengo miedo de lo que está pasando, pero solamente a Él voy a adorar. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Un pasaje bastante interesante porque nos está diciendo que el diablo lo llevó a Jerusalén. ¿Ok? Eh, Habíamos visto que Jesús estaba en el desierto. Vamos a seguir leyendo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús dijo, está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El pasaje no nos deja ver claro si se trata de que el diablo lo llevó volando, si lo llevó en una imagen. Lo más probable, por capacidad, o sea, lo más sencillo de darte una idea, es que lo más probable es que Jesús haya estado en Jerusalén, ¿no? Hay muchas personas que quieren ver esto como que el diablo lo teletransportó o cosas por el estilo. Bueno, esos poderes nunca los vemos en la Biblia, por lo cual lo más sencillo, el texto no nos deja ver otra cosa, es darnos cuenta que el diablo de alguna manera guía a Jesús a Jerusalén, de alguna manera le hace ver esto a través tal vez pues no sé, tal vez a través de llevarlo momentáneamente, a través de, no sé, caminar con él, no lo sé, eso no lo dice la Biblia. Lo que sí nos deja claro, lo que sí nos deja clara la Biblia, es que Jerusalén es el centro de poder y de autoridad en aquel momento, es el lugar de culto. ¿Qué significa que haya subido a Jesús hasta lo más alto del templo? Pues que le está diciendo que todos lo van a adorar. ¿Ok?
Y después le dice, como te van a adorar y como vas a estar hasta arriba y como vas a estar en el monte y como vas a ser lo más alto de todo y como vas a estar hasta lo más alto del templo, incluso te puedes aventar desde ahí y entonces le puedes ordenar a los ángeles que te detengan en sus manos porque la Biblia lo dice. ¿Ok? La Biblia dice, ordenará que sus ángeles te protejan, con sumo cuidado en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Uh-huh. Y Jesús, otra vez citando la Biblia, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Está diciendo Jesús otra vez, cada vez que el diablo te diga algo, debes de sacar la Biblia y entonces recitársela al diablo. No. Lo que nos está enseñando este texto es que Jesús creía profundamente en su Señor, en el Padre. En este momento Jesús es un humano débil, hambriento, como nosotros. Pero nos está mostrando el camino, amigos. Cuando nosotros estemos pasando por alguna duda, alguna aflicción, alguna circunstancia en donde nos esté ganando el miedo, lo que nos está enseñando este pasaje con profundidad y con mucha claridad es que no podemos creer en las mentiras del diablo. Nunca deberíamos creer en las mentiras del diablo, nunca deberíamos creer que nos va a ir muy mal, nunca deberíamos creer que no vamos a lograrlo, nunca deberíamos creer que no hay esperanza para nosotros, nunca deberíamos creer que Dios no nos ha perdonado, nunca deberíamos creer que no hay perdón para nosotros. Todas esas cosas provienen profundamente del diablo. Ahora, ¿el diablo se comunica a mi mente y me dice esas cosas? No. El diablo no tiene esa capacidad. ¿Qué hace? Lo que hace es manipular las circunstancias. Puede ser que tú veas una película que te haga tener miedo, puede ser que tú veas algo que te dé temor, puede ser que el doctor es súper incrédulo y todos los días se la pasa, no sé, tal vez visitando sitios donde no debería estar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces en todas esas cosas ellos también son atacados por el diablo. No por medio de que el diablo les diga, oye, vas a ir a decirle a la mamá de tal que su hijo se va a morir. No. Simple y sencillamente amargando su corazón, quitándoles la paz, quitándoles la felicidad, peleando con sus esposas, peleando con sus hijos, quitándoles la salud. Todas esas cosas hacen que las personas actuemos de cierta manera que hacen que cada uno de nosotros nos tengamos que enfrentar de una u otra forma al diablo. Te voy a decir algo que tal vez te suene, la verdad, muy, muy raro, pero inclusive cuando vas manejando en el carro, cuando vas en el metro, cuando vas en el camión, pudiese alguien de esas personas venir súper enojado porque le ha ido muy mal, porque le robaron la cartera, porque lo insultaron, porque lo empujaron, y entonces se encuentra contigo y te insulta y tú te peleas con él, y entonces te das cuenta que tal vez el diablo no necesitó tener cara, ni boca, ni manos, solo necesitó poner las cosas cada vez más difíciles para las personas para que esa persona se encontrara contigo y te hiciera dudar de lo que tú crees. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es esta. La conclusión es que Jesús no nos está enseñando a ser personas que confiemos en la Biblia como si fuéramos meros pericos que repiten. Dios no nos está enseñando que lo que debemos hacer es ser expertos pericos, que repetimos y repetimos y repetimos. Por esa razón, también vale la pena decirlo, también en la iglesia más moderna, en la iglesia más común, en la iglesia más actualizada, ¿qué está pasando? Se nos está enseñando a orar, se nos está enseñando a que no repitamos y repitamos lo mismo, simple y sencillamente porque es una oración que nos aprendimos de niños. Porque ni siquiera las oraciones de niños nos van a servir si no creemos en ellas. ¿Qué pasa si yo me acerco a un enfermo y me dicen, este enfermo tiene cáncer y él ya no tiene esperanza, está ahí tirado en la cama,
puedes ir a visitarlo y yo digo, pero ¿para qué voy a ir a visitar a alguien que ya no tiene esperanza? Como cuando me han invitado a ver personas que tienen cáncer, algunos amigos, y me dicen, oye, pero esta persona no cree en Dios, pero no tiene ninguna esperanza, entonces por favor ve a verla. Y me acerco con ella y llego al lugar y efectivamente es una persona que ya está muy mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debería de yo hacer? ¿Debería de yo creer en el diagnóstico como hijo de Dios? ¿O debería yo más bien de creerle a Dios que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, y yo debo de estar ahí para confiar en Él? ¿Qué crees? Déjame decirte que he ido a visitar personas que han tenido cáncer, que han tenido diagnósticos de muerte y hoy siguen vivos. Eso es lo que te puedo decir. Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él. Sí que conozcas su palabra, sí que la recites, sí que digas una oración, pero sobre todo que le creas, porque si no le crees, de nada va a servir que la conozcas. Eso es lo que hoy hemos de reflexionar junto con Dios. Hemos de reflexionar y decirle, Señor, hemos aprendido ya mucho de tu palabra, pero aún así, yo no he creído en ti. Aún así, yo he dejado de creer en ti, o cuando no me conviene, yo no creo en ti. O en contextos un poco más religiosos, sí creo en Dios, sí confío en Dios, sí he leído la Biblia, pero esta parte no me convence. Prefiero seguir creyendo lo que mi religión me ha enseñado, lo que mis ritos me han enseñado. Prefiero seguir creyendo en que esto que yo creo que va a funcionar porque es un truco de magia. Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a orar, amigos. Vamos a hacer esta pequeña oración y pues con esto seguir